Hola, quien les habla es Felipe Santiago Canepa y vamos a empezar desde el principio. Génesis es el primer libro de las Escrituras y justamente su nombre significa principios. Así que vamos a empezar en Génesis y vamos a ponerle título a esta enseñanza al proyecto Génesis 1. Probablemente tengamos que dividir esta enseñanza porque es larga, así que probablemente cortemos a los 30 minutos y después lo pueden seguir viendo. Pero es importante que establezcamos, como siempre, un principio. Y el principio es el que dejó en nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que no había nada encubierto que no haya de salir a la luz, nada oculto que no haya de saberse, nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Él después de esas palabras dijo: mirad cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que piensa tener le será quitado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el conocimiento o el entendimiento de las Escrituras tan solamente las puede entregar nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Es imposible que nosotros podamos entender las cosas de Dios, porque está escrito en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, que nadie puede conocer las cosas de Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios y aquellos a quien Dios le da su Espíritu. Entonces, vamos a empezar con Génesis 1 y para eso vamos a hacer una introducción. La introducción es de que nosotros simplemente hemos sido encomendados con una comisión específica para estos tiempos de parte de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra ha llamado y está llamando a muchísimas personas en el mundo entero para cumplir el propósito, o mejor dicho, para cumplir su propósito, lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, pero que se está manifestando. Voy a leer un pasaje en Daniel. El apóstol Pablo, Pedro, Juan no tenían el Nuevo Testamento. Los discípulos usaban el Antiguo Testamento. Por cierto, Jesucristo cuando resucita les dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a remitirnos al fundamento, que es la misma palabra de Dios, y en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, que por cierto es el último capítulo del libro de Daniel, donde el último verso Dios le dice a Daniel: Daniel, tranquilo, ¿no es cierto? Tú irás hasta el fin de la profecía, hasta el fin de los días, pero ahora reposarás, luego te levantarás para recibir tu heredad en lo último de los días. Eso lo dijo en Daniel capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De qué estaba hablando? Le estaba hablando nada más ni nada menos lo que dijo Jesucristo: el que cree en mí, dice, yo le doy vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Está hablando de eso. Entonces, este gran profeta que había interpretado, visto visiones y había hablado con Dios, en este último capítulo dice algo interesante que nos va a alumbrar los ojos del entendimiento para que comprendamos en dónde estamos parados en este tiempo. Y simplemente, cuando Dios se le revela por el ángel, la Biblia dice en el verso 4, dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Repito, Dios le dice a Daniel: cierra el libro y ponle un sello. Muchos irán de aquí para allá, y el conocimiento, esa palabra conocimiento, es una palabra que significa da. Da en el hebreo es conocimiento, no es la palabra ciencia, es da, que significa el conocimiento. En inglés es the knowledge. El conocimiento crecerá. ¿Cuándo? Lo dice ahí. Es para el tiempo final. Luego sigue la revelación. Y él mismo vuelve a declarar en el versículo 8, dice que yo, Daniel, oí, pero no entendí. Eso es en el versículo 8. Y le dice: Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió: anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y no solamente, sino están selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que si la palabra de Dios es verdad, quiere decir que el conocimiento de Dios va a aumentar con el propósito de que Él pueda preparar a su pueblo para que esté listo. La Biblia dice que cuando Él venga, el apóstol decía para que nosotros estemos preparados. Jesús dijo, orad, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán al mundo y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, orar para que seamos tenidos por dignos, número 1. Número 2, para poder estar en pie delante del Hijo de Dios cuando Él venga. ¿Por qué? Pedro dijo para que seamos hallados en Él cuando Él venga, teniendo una fe que haya sido probada por fuego, pero cuando esa fe haya sido probada por fuego, nosotros podamos permanecer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido unas vestiduras nuevas, incorruptibles, que es nada más ni nada menos que el cuerpo glorificado. Jesús habló de esa manera muchas veces. Dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que Él me da, que el Padre me da, yo no lo pierda, mas lo resucite en el día postrero. Daniel, en el capítulo 12, el último versículo, nada más ni nada menos, está hablando de eso. Tú, Daniel, irás hasta el fin, reposarás, porque dice en la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, te levantarás, ¿para qué? Para recibir tu heredad. Pedro dice que nosotros hemos sido renacidos con una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que tenemos una esperanza que está reservada en los cielos, pero que va a ser manifestada cuando Jesucristo se venga. Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada en los cielos, pero que será manifestada cuando Jesucristo venga. ¿Cuál es esa herencia? La herencia nada más ni nada menos que es el cuerpo glorificado. Pablo dijo que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, perdón. ¿No es cierto? Entonces será sorbida la muerte en victoria. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando lo que Jesús dijo. La resurrección es real, es literal. Los mansos heredarán esta tierra literalmente, después que sea purificada. Entonces, teniendo ese principio, ese fundamento de saber de que estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? La Biblia dice en Daniel que tú ahora no entiendes porque no es para ti. Esto es para el tiempo final. Ahora esto está cerrado y sellado hasta los tiempos finales. Quiero leer unos hechos históricos irrefutables. La Segunda Guerra Mundial termina el 15 de agosto de 1945 con la rendición de Japón. Luego nace el Estado de Israel por decreto en el año 1947 y en 14 de mayo de 1948 se declara su independencia. En ese mismo año, en 1947, se encuentran los famosos rollos en la cueva de Corán, allá lo que es Palestina. Y se encuentran más de 600 rollos que por casualidad un pastor beduino estaba allí, tiró una piedra a una cueva, la piedra rebotó y de casualidad, esas casualidades, justo en el año 1947, cuando Israel por decreto se convierte en nación, ese mismo año un beduino allá por el desierto, por las cuevas de Qumran, por allá por Palestina, encuentra los famosos rollos que tienen muchísimos años, cientos de años de antigüedad, en los cuales se confirma que las escrituras, la King James y la Reina Valera que usamos, se endosan y se convalidan con esos rollos. ¿Por qué? Porque Dios está en control de su palabra y de sus escrituras. ¿Qué estamos hablando? Que en el 1948 Dios permite que su pueblo regrese y se forme como nación. Esa es una señal.
La segunda señal es que el conocimiento iba a aumentar. La tercera es de que se encuentran los rollos de unos escritos perdidos por muchos años, cientos, miles de años. Se encuentran esos rollos. ¿De qué estamos hablando? De que Dios está cumpliendo lo que Él se propuso de antemano. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo está haciendo ya en este momento, en el año 2016 de la era cristiana. Creemos que estamos en el año 5776, después que Dios creó a Adán. Pero bueno, para mantener una especie de unidad y consenso en lo que estamos hablando, estamos en el 2016, después de la era cristiana. De manera que si hay por ahí algún ateo, que en realidad no existen los ateos, cada vez que pronuncia la fecha en que está viviendo, prácticamente está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara cada vez que hace eso. Así que estamos con la comisión de Dios de enseñar su palabra tal y cual Él la dijo, y para eso vamos a declarar una verdad. Jesucristo dijo en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Después de esa palabra dijo, mirad cómo oís. ¿Por qué? Porque aquel que tiene se le va a dar más, pero el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que las cosas de Dios se reciben por fe. Que cuando Dios te entrega un conocimiento, por más pequeño que sea, tú tienes que aferrarte y creerlo y ser agradecido. Y cuando Dios ve esa fidelidad en la cual tú recibes esa palabra, la crees, te apropias, entonces Dios dice, bueno, te voy a dar algo más. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces había unos fariseos o religiosos, en este tiempo podrían ser pues los cristianos, los evangélicos, los católicos, los musulmanes, lo que sea religioso. Vinieron los fariseos y le dijeron, oye, cuando tú dices eso, nos dice que también nosotros somos ciegos. Y Jesús le responde, si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, entonces vuestro pecado permanece. El Señor estaba dando un principio elemental. Si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dijo Pablo. El Señor tuvo que tumbar a la tierra a Saulo de Tarso, que era un hombre erudito. No era un hombre cualquiera. Él estaba quizás montado en un caballo, no se sabe. Dice que iba camino a Damasco. Había recibido del sumo sacerdote cartas para apresar a los cristianos. O sea, se codeaba con la máxima autoridad, se supone, teológica de esos tiempos, el sumo sacerdote. Este Saulo de Tarso era circuncidado al 8º día, o sea, más atrás de la ley de Moisés, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. Hebreo de hebreos, papá y mamá hebreos. En cuanto al celo, perseguidor de la ley. O sea, en otras palabras, era un tipazo. O sea, Saulo, culto, pudiente, erudito en las escrituras, pero sin embargo Dios tuvo que dejarlo ciego primero. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él no quebranta su palabra. Por eso que Romanos 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Repito, ¿cuántos? Todos. Si todos contradicen a Dios, Dios dice todos. Por eso que Él en algún momento destruyó a todos y reservó a 8 personas. A Noé y su familia y a pareja de animales. ¿Por qué hizo eso? Justamente también para preservar su palabra. ¿Cuál era su palabra? Que Él dijo, acabé mi creación en el 6º día. El 7º descansó y santificó el 7º día. Y entonces como Él mismo dijo que acabé mi creación, entonces tuvo que salvar a Noé y su familia para que de ahí pueda llenar nuevamente la tierra igual que con los animales. Entonces, estamos estableciendo estos principios. Hay que creer
humildemente. El Señor Jesús no se le pasó el detalle importantísimo de que sus hijos podrían escuchar su voz y seguirle. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ellas conocen mi voz y me siguen. Así que a Dios no se le pasó el detalle importantísimo que sus ovejas oigan su voz y le sigan. ¿Por qué? Porque Él, lo que Él dijo que va a hacer, ya lo está haciendo en nuestras propias narices, y lo que está haciendo es llamando a su pueblo, reuniéndolos, porque Él va a ejecutar un juicio y va a guardar y preservar a sus hijos, como siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron librados del fuego de horno, el horno de fuego que lo calentaron 7 veces más. Y aún los que los echaron se quemaron y se murieron. O sea, Dios no los libró de ese fuego, pero los libró a través del fuego. Cuando Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida, y los saca, esa es la noción de pueblo de Dios, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, nación santa. Eso es lo que es la iglesia. Eclesia, grupo convocado, llamado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, o sea, no se nota, no se ve, no se entiende, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para una razón, para una sola, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, que es en la faz, en el prosopón, que esa palabra griega significa en la cara, el rostro de Jesucristo. La parte positiva es que no es para todos, sino que el Dios de este siglo ciega el entendimiento, pero dice a quiénes: a los incrédulos. Por eso Jesús dice: el que tiene, mira cómo oyes, ten cuidado, porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú no te sujetas a lo que Él dijo, no hay una base para seguir construyendo. Y la piedra fundamental es su palabra, que es Dios mismo. Lo que Él dijo se cumple. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. El misterio de Dios indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Se reveló, caminó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué es unigénito del Padre? Porque es hijo, porque salió de Dios. Dios salió de sí mismo y entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por eso es hijo, porque salió de Dios. Y como Dios lo entrega, entonces es Padre porque salió de Él. Por eso dice el Señor Jesús: Felipe, ¿por qué dices muéstranos al Padre? Mírame. ¿Cuántas veces tengo que decirte? El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús lo dijo bien directamente: el Padre y yo uno somos. Querían apedrearlo. Jesús dijo: ¿por qué me quieren apedrear? No, no te queremos apedrear por eso, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, cuando el Señor hablaba, ellos entendieron el mensaje, pero no lo querían aceptar, no lo querían creer. De manera que poniendo estos fundamentos de que sabiendo que Jesucristo es nuestro Señor, porque Él dijo: a nadie llaméis Señor, y ninguno se pretenda ser maestro, ni permita que los hombres los llamen maestro, porque uno es vuestro maestro. Y en base a ese principio que estamos hablando, y en este ministerio, este encargo, esta comisión, no quiero llamarlo una misión, porque hay muchos misioneros en este tiempo. Me sorprendo por la cantidad de apóstoles y profetas que han, se han multiplicado como si fueran hierba del campo. No me atrevo a decirme tengo una misión como un apóstol, pero sí sé que tengo una comisión muy específica, y la misión o la comisión específica es la de confesar y declarar la palabra de Dios tal y cual está escrita, revelada por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Pablo lo dijo de esta manera: mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Porque si hubieran tenido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. O sea que son principios que estoy poniendo en la mesa porque sé que mucha gente está escuchando y hay algunos que están en diferentes niveles de conocimiento de las Escrituras y algunos están en un conocimiento 0.1, 1, 2, 3, 5, 10. Yo tengo 57 años y me acuerdo que en 1966, creo, cuando tenía 8 años, hubo un terremoto en mi país, en Lima. Y yo en ese tiempo había recibido la religión de mis padres, que era católico, apostólico y romano. Y a los 8 años, yo me acuerdo que la tierra tembló, yo estaba en Lima, Perú, tenía 8 años y estaba con mi hermana menor, Luz Helena. Y me acuerdo perfectamente que cuando hubo un temblor, tenía 8 años, yo lo que hice con mi hermano, nos arrodillamos, comenzamos a llorar de rodillas, creo que estamos en la pista, en la calle, y ahí nos arrodillamos, le dijimos, Dios mío, perdónanos, que no sea el fin del mundo, que no sea el fin del mundo. O sea, en la mente de un niño de 8 años, católico, apostólico, romano, que había recibido la tradición religiosa de sus padres, el único conocimiento que tenía de Dios quizás es que iba a haber un fin del mundo, y que cuando iba ese terremoto, nos arrodillamos y pedimos perdón a Dios. Y me acuerdo, eso ya pasó hace 50 años. No sé cómo sabía yo eso. No sé quién me había contado que iba a haber un fin del mundo. Pero el tiempo ha pasado y estamos aquí en esta comisión divina. Y vamos a empezar, como dijimos, con Génesis capítulo 1. Y quiero decir que si no entendemos el capítulo primero de Génesis, no vamos a poder comprender las Escrituras. Por eso estamos estableciendo el principio que Dios dijo que en los últimos tiempos iba a desatar el sello. A Daniel le dijo, cierra y sella, porque es para el tiempo final. Entonces, si estamos en el tiempo final, como Jesucristo dijo en Apocalipsis, en los últimos capítulos, me parece que en el último dijo, no cierres, cierra, pero no me selles estas palabras porque el tiempo está pronto y vengo ya. Eso está en Apocalipsis. No me selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios nos ha encargado este ministerio en honor a la verdad para preparar a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Hablamos el día de ayer que hay 41,000 denominaciones cristianas. Tengan por seguro que Él no planificó eso. Pero Él tiene un pueblo y hay un número, como dice la Biblia, hasta que todos entren. El Señor lo dijo en Apocalipsis a los que habían sido martirizados y estaban clamando, rogando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra alma? El Señor le dijo, vístanlos con vestiduras que se queden tranquilos hasta que se complete el número de vuestros hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea que hay un número que tiene que ser completado. ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? Simplemente estamos pregonando, predicando y enseñando a Jesucristo y su palabra. Hay un verso precioso que nos revela muchísimo en Marcos capítulo 13, versículo 23, y dice, mirad, he aquí os lo he dicho todo antes. ¿Dónde está eso? Marcos 13, 23. Mirad, os lo he dicho todo antes. ¿En qué momento les dijo eso a sus discípulos? Eso se los dijo respondiéndole la pregunta que le hicieron, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles serán las señales cuando tú vengas y el fin del mundo? ¿Cómo va a ser? Cuando Él le responde, entre las cosas que le dice, les dice, mirad, se los he dicho todo antes. Entonces, de manera, ¿por qué hay tanta gente que pregunta y habla tantas cosas y se contradicen? Y unos tienen una teoría y otros otras. La respuesta es simple, porque no creen en lo que Él dijo, porque están interpretando, pensando y creyendo que ellos tienen la verdadera interpretación en lugar de creer lo que Él dijo.
Por eso Jesús le dice, si fueras ciego no tendrías pecado. Pero ahora porque dices, vemos, entonces vuestro pecado permanece, le dice a los fariseos. Que por cierto eran personas, qué sé yo, educadas, bien religiosas, temerosas de Dios y todo lo demás. Creían en la palabra y probablemente muchos eran muy piadosos. Pero el punto es, Jesús les dijo el principio elemental. Porque ustedes dicen, vemos, entonces están perdidos. O sea, en otras palabras, si tú crees que sabes, ya estás mal. ¿Por qué estamos estableciendo esta base tan importante? Porque si no entendemos Génesis 1, no vamos a entender qué tanto tiene que ver la sangre desde Génesis, que por cierto, el primer sacerdote que hizo un sacrificio de sangre fue Dios mismo. Cuando tuvo que sacrificar a unos corderos probablemente y les quitó la piel para cubrirlos a Adán y Eva, que por cierto, esas vestiduras no son como mucha gente se imagina, ¿no? Un pedazo así como esa película de Rambo que agarró un pedazo de tierra y se cubrió y se amarró así, porque eso es lo que yo pensaba antes también. No. Las vestiduras que hizo Dios y con las cuales les cubrió, está registrado en unos libros antiguos que son endosados por la misma Biblia, porque la Biblia habla justamente de estos rollos que se encontraron y que Dios permitió que se encontraran, como el libro de Enoc o el libro de Jacer, que por cierto la Biblia habla de ellos. Dios inspirando a los hombres, o sea, por el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, porque escrito está que ninguna profecía es de palabra de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo dice en Judas, por ejemplo, y habla de Enoc, séptimo desde Adán, y Dios cita esa palabra, y en Josué y en Samuel Dios habla como está escrito en el libro de Jacer, pero mi Biblia, Reina Valera, no tiene a Jacer ni a Enoc. Repito, qué casualidad que en el 1947 Israel nace como por decreto, luego se independiza oficialmente en el 1948, y en el 1946 justo un beduino de casualidad tira una piedrita y se encuentran los rollos. Qué casualidad. Qué casualidad. Daniel dijo, no oí, no entendí, y le dijo, tranquilo, cierra, sella, porque esto es para el fin. La ciencia, el conocimiento aumentará. Estamos viviendo los últimos tiempos y vamos a empezar con Génesis 1. ¿Por qué enfatizo tanto Génesis 1? Si no entendemos Génesis capítulo 1, no vamos a entender cuando Jesucristo dijo que Él descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. No vamos a entender cuando el apóstol dice que no se han acercado, dice en Hebreos, no se han acercado al monte que se podía tocar, ¿no es cierto?, al sonido de la bocina, fuego y etcétera, sino que se han acercado a la Jerusalén celestial, a la congregación de los justos y al espíritu de los justos hechos perfectos. No vamos a entender Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice que cuando Él venga, dice, todo ojo le verá. Entonces algunos se rasca la cabeza y uno bien inteligente dice, no, lo que pasa es que en ese tiempo no sabía, pero Dios sí sabía que en ese tiempo había haber internet o satélites, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a poder entender la trayectoria del pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a entender por qué la Biblia dice que las estrellas caerán del cielo, pero ¿cómo van a caer del cielo? Y dice, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuente abierto, así también caerán las estrellas sobre la tierra. Pero eso no puede ser, porque sabemos que está la Vía Láctea, hay billones y billones de trillones de estrellas. Entonces, ¿cómo van a caer? No vamos a entender. No vamos a entender cuando el Señor Jesús, el diablo lo lleva a un monte alto y le enseña todos los reinos del mundo. Y algún inteligente piensa, no, lo que pasa es que le enseñó un poco acá, un poco allá, porque como la tierra es redonda, si no entendemos Génesis 1, no vamos a entender por qué Dios
Le decía, no comas el cerdo porque es animal inmundo. ¿Por qué? No comas esto porque tiene pezuña pero no rumia. ¿Pero qué es eso? No vamos a entender el genocidio en el tiempo de guerra. ¿Por qué Dios mandó a su pueblo? Vete a esos pueblos, a Og, a Sehón, rey de Basán, y mata a ellos, a sus mujeres y a sus niños. ¡Wow! O sea, es algo que mejor no lo pasamos porque no entendemos. No vamos a entender. Si no entendemos la creación de Dios en Génesis capítulo 1, es imposible que podamos entender el resto de las Escrituras. No vamos a poder comprender por qué Jesucristo en el último libro de la Biblia dice que la Nueva Jerusalén va a aterrizar literalmente allá en Jerusalén y que la Biblia nos da las dimensiones de esa ciudad que está en cuadro. Su alto, el ancho y el largo son iguales. Es una pirámide con 12 muros y la parte más alta tiene más o menos 2.000 kilómetros. Ahí dice 12.000 estadios. Más o menos a 2.000 kilómetros de alto, en el punto más alto, la palabra de Dios dice que no habrá más necesidad de luz del sol ni de luna, porque Jesucristo mismo será la lumbrera. O sea que quiere decir que a 2.000 kilómetros de alto va a ser suficiente para alumbrar la tierra, y esa lumbrera va a ser Jesucristo mismo. No vamos a entenderlo. Vamos a creer que es un cuento, son parábolas, y no vamos a entender que es literal. Si no entendemos Génesis 1, no vamos a entender cuando Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si no entendemos Génesis 1, o mejor dicho, yo diría de otra manera, si no creemos Génesis capítulo 1, la creación de Dios, no vamos a poder entender bien el resto. Y Dios está llamando a hombres y mujeres para darles, o mejor dicho, ya les ha dado comisiones para empezar a enseñar lo que es y lo que viene y lo real. Dios está, bueno, eso es algo mío. Creo que Él ya está cansado de escuchar a tanta gente que habla en su nombre. Él lo dijo de esta manera, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Esa palabra profetizar, predicamos, hablamos, enseñamos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y por cierto, hay mucha gente que ni siquiera echa fuera demonios. Pero bueno, estos echaban fuera demonios y hacían maravillas y el Señor dijo, nunca, no los conozco. O sea, no es lo que tú haces lo que te hace entrar en el reino de los cielos, sino quién tú eres. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nicodemo recibió esta palabra. Si tú no naces de nuevo no puedes ver y no puedes entrar al reino de Dios. No entendió. Nosotros en este tiempo tenemos que predicar la palabra sin tratar de agradar a los hombres. Como dijo Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un sirviente de Jesucristo. Estamos aquí y uno de los fundamentos que Dios nos ha dicho, número 1, es personal. El número 2 es de que no pidamos ofrenda ni insinuemos ofrenda. Y número 3, limítate a enseñar mi palabra tal y cual y no como tú crees que es. Por eso que estamos empezando en Génesis 1. Y vamos a dejarlo allí, porque en realidad esto fue una introducción demasiado larga, pero vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en una segunda oportunidad.